Muy buenos días y bienvenidos a La Trinchera en la mañana de este sábado 10 de mayo de 2025. Son las 8:25, 7:25 en las Islas Canarias, y antes de comenzar a repasar las principales noticias, os recordamos que nos gusta escuchar vuestras opiniones. Vuestras opiniones son la esencia de este programa. Hoy preguntamos, ¿por qué Sánchez no aclara las causas del apagón? Podéis participar a través del número de WhatsApp al que nos podéis enviar vuestras notas de audio. En nuestro espacio de tertulia iremos escuchando vuestras opiniones. El teléfono es el 689 33 74 44. Repito, 689 33 74 44. También podéis opinar y contactar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @trincherallamas. Además, os recordamos que tenéis disponible la playlist de La Trinchera con todas las canciones que suenan en el programa. La podéis encontrar en Spotify, en la web de radio y en redes sociales. Ahora sí, vamos a repasar la actualidad esta semana con Javier García. ¿Qué tal, Javier? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Buenos días. Finalmente, al segundo día de cónclave y después de 4 votaciones, la chimenea de la Capilla Sixtina expulsó el tan esperado el pasado jueves a las 6:07 de la tarde. El tan esperado, como decimos, humo blanco que anunciaba la elección de un nuevo pontífice. El cardenal estadounidense Robert Francis Prevost, de 69 años de edad, fue elegido contra todo pronóstico. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Prevost, qui sibi nomen imposuit Leonem XIV. León XIV es el nombre elegido por este nuevo papa. Después de estas palabras que acabamos de escuchar, el cardenal Prevost asomó en el balcón de San Pedro para saludar a la cristiandad y para dar su bendición Urbi et Orbi. Escogió, como decimos, el nombre León XIV y es el papa número 267 de la historia. Su elección ha puesto fin a la sede vacante, demostrando que, aunque no figuraba en las quinielas de los papables, sí lo hacía en el corazón de todos los cardenales. La pace sia con tutti voi. Fratelli, sorelle carissimi. La paz sea con todos vosotros, queridos hermanos y hermanas. Este es el primer saludo de Cristo resucitado, el buen pastor, que dio su vida por el rebaño de Dios. Queremos ser una iglesia que camina, una iglesia que busca la paz, la caridad y que siempre quiere estar cerca, especialmente de los que sufren. Todavía tenemos en nuestros oídos esa voz débil, pero siempre valiente del Papa Francisco, que bendijo a Roma, el Papa que bendijo a Roma. Que benediva a Roma. Bueno, Prevost destaca por su juventud para ser papa. Tiene solo 69 años y es el primer papa estadounidense de la historia y un matemático de la Orden de los Agustinos que pasó más de 20 años como misionero en Perú. Tiene ascendencia española por parte de madre, también ha visitado España en varias ocasiones. En los últimos días previos al cónclave recibió elogios de todas las corrientes y ha permanecido ajeno a las polémicas. El actual papa, León XIV, era el prefecto del dicasterio para los obispos y su nombre, lo hemos escuchado al principio, es Roberto Francisco, pues la familia de su madre era española y su padre tenía orígenes franceses. Nació en Chicago, pero también tiene nacionalidad peruana. Prevost arregló las cuentas de su orden religiosa y afrontó también varios casos de abuso, cuestiones, eso sí, Manuel, que les serán útiles como nuevo papa. Al ver que su candidatura cobraba fuerza, en los últimos días habían saltado a los medios denuncias contra sacerdotes que Prevost dicen no habría gestionado bien hace décadas. Sus colaboradores han hablado, lo niegan y lo cierto es que la situación actual es muy diferente a la situación pasada. El nuevo papa fue designado por Francisco como responsable de los obispos de todo el mundo. Tiene
orígenes españoles, como hemos comentado, y guarda muchas similitudes con el Papa Francisco. ¿Qué más sabemos de él, Javi? Bueno, su biografía, Manuel, comienza en Chicago, donde nació hace casi 70 años. Sus padres eran el ítalo-francés Luis Marius y Milfred Martínez, hija de españoles. Le bautizaron, como hemos escuchado, con el nombre de Roberto Francisco. De hecho, la historia de su familia es, Manuel, una historia de inmigración, y por ello se le ha ubicado lejos de Donald Trump, en las antípodas concretamente, ¿no? En Pensilvania estudió matemáticas y filosofía y se graduó en el año 1977. Este es un poco su perfil, ¿no? Su currículum, meses antes de hacerse agustino. Sus amigos, además, le definen como una persona muy trabajadora, le definen como una persona prudente, moderado, un hombre de consejo que sabe callar y escuchar, y le califican de discreto, de sobrio y recto, una persona muy recta. A esta hora de la mañana, 8:31, nos vamos a ir directamente hasta Roma, porque allí se encuentra nuestra compañera y redactora de Libertad Digital, Ana May. Ella fue testigo del nombramiento el pasado jueves del nuevo pontífice. También sigue en estos momentos allí. Ana, buenos días. ¿Cómo viviste la elección del nuevo Papa el pasado jueves y cómo está ahora mismo Roma? Buenos días. Buenos días. El día de ayer fue muy emocionante, con mucho ambiente en Roma. Desde por la mañana ya en el Vaticano había muchos peregrinos de todas partes del mundo, de Brasil, de Venezuela, de Ucrania, sobre todo, de todas las partes del mundo. Muchos curas, muchas monjas, muchos grupos de jóvenes que habían ido pues para ver el anuncio del nuevo Papa y vivirlo en primera persona. Pero nada hacía sospechar que iba a salir tan pronto en este cónclave el nuevo Papa. De hecho, por la tarde a nosotras nos pilló muy alejadas de la zona y bueno, pues todo el mundo se acercó hasta la plaza para esperar en el balcón el anuncio del Habemus Papam, y fue muy curioso porque desde el momento en el que salieron al balcón a anunciar que había nuevo Papa hasta que dijeron el nombre de Robertus Franciscus y que se quería llamar como Leone XIV, todo el mundo pues no sabía de quién se trataba, porque yo creo que la mayoría se esperaban que fuese Tagle, que fuese el italiano Parolin, ¿no? Que habíamos escuchado mucho sobre ellos, y nadie le ponía cara. De hecho, un sacerdote nos dijo, sí, creo que es el canadiense, no sé qué, y empezó a enseñar una foto a todo el mundo. Pero claro, cuando salió ya al balcón, pues la gente se quedó un poco como, bueno, vale, les gustó mucho el mensaje, lo de la paz. Había mucho ucraniano en la plaza con las banderas y empezaron a ondearlas, o sea que ese mensaje sí que gustó al público y creo que conectó con todos. Y bueno, pues el cónclave ha sido histórico, con mucho ambiente, la plaza completamente abarrotada. El momento del sonido de las campanas por toda Roma era espeluznante, y creo que la ciudad está muy viva, más viva que nunca. De hecho, el Observatore Romano, la edición de hoy, con la portada del nuevo Papa, se ha agotado en cuestión de minutos y nos hemos podido hacer con varios ejemplares. O sea que este cónclave creo que ha pasado a la historia como uno de los más cortos y más sorprendentes. Muchas gracias, Ana. Vamos a seguir muy de cerca todo lo que suceda allí, en Roma, en los próximos días y en los primeros pasos de León XIV. León XIV, que se ordenó sacerdote en la Ciudad Eterna en el año 1982. Tenía tan solo 26 años. Allí también hizo un doctorado en Derecho Canónico que le ayudó a delinear su mentalidad jurídica. Y luego, entre los años 85 y 98, se marchó como misionero a Perú, con una pausa de 2 años casi al principio, durante la que regresó a Chicago. Y para entonces, además de inglés y español, hablaba también italiano, francés y portugués. Estuvo muchos años en Perú y en el año 2023 el Papa Francisco lo trajo de regreso a Roma, esta vez poniendo en sus manos uno de los dicasterios más delicados, ¿no? Que es el que se ocupa de seleccionar a nuevos obispos en todo el mundo, y luego lo hizo cardenal. En este programa, además, también hemos hablado con Laura Magdalena, es vicedecana de la Facultad de Derecho Canónico en la Universidad Pontificia de Salamanca, quien nos ha explicado más a fondo el perfil de Prevost y en qué se diferencia de otros papas. El que hasta ayer era cardenal Prevost y desde ayer Papa León XIV
desde mi punto de vista, destaca y se diferencia de los anteriores en que tiene una combinación que desde hacía tiempo no contemplábamos, en el sentido de que, por un lado, tiene una sólida formación académica, no solo en letras, sino también en ciencias. Él ha sido profesor de matemáticas, incluso ha enseñado física. Bueno, por la parte que me toca, pues no puedo por menos que destacar que es doctor en Derecho Canónico. Estudió la licenciatura en la universidad que la Orden de Predicadores tiene en Roma, el Angelicum, y debo decir, por compañeros que allí imparten la docencia y otros que allí han estudiado, que no es precisamente una universidad de las más sencillas. Y creo que toda esta formación combina perfectamente con el otro aspecto de León XIV, que es el pastoral y sobre todo el misionero. Es una persona que ha desarrollado gran parte de su actividad en Perú, en tierra de misión, en diócesis que no son como las que tenemos aquí en España, las que conocemos, sino que son diócesis donde se requiere un esfuerzo mayor. Insisto, es tierra de misión, y creo que esa combinación es la que hace de León XIV, desde mi punto de vista, un perfil muy, muy especial y muy diferenciado de los otros pontífices, que cada uno ha dejado su impronta en la Iglesia a su manera, pero creo que con León XIV tenemos grandes esperanzas, precisamente por toda esta combinación, y sobre todo porque todo esto se da en una persona de una gran humildad, como ha demostrado ayer en sus gestos, y creo que también con gran prudencia. Bueno, Manuel, se suele decir que quien entra papa sale cardenal, un aforismo que también se ha cumplido este año en este cónclave. Se han sonado dos nombres con fuerza para suceder a Francisco dentro y fuera del Vaticano. Eran los cardenales Pietro Parolin, lo hemos escuchado de nuestra compañera Ana, y también Luis Antonio Tagle, pero finalmente pues no han salido elegidos y ha sido León XIV. Además, Javi, su papado empieza en uno de los momentos más delicados a nivel geopolítico y con muchos retos por delante, ¿no? Sí, tiene retos, Manuel, muy importantes tanto dentro como fuera de la Iglesia Católica. Por un lado, se espera de él la unidad de las diferentes sensibilidades y congregaciones, pero como dices, también hereda un contexto internacional muy complicado, convulso, con guerras abiertas, ¿no? Tenemos la guerra de Rusia y Ucrania, el conflicto de Gaza, también conflicto India y Pakistán, tensiones geopolíticas. Nada fácil, ¿no? La situación que afronta el Papa, quizá una de las tareas más cruciales para el sucesor de Francisco, además, pues sea también la de mantener o fortalecer la unidad de la Iglesia. En un momento cada vez más polarizado, las corrientes dentro de la curia también se acentúan y pueden llevar a una crisis interna. Francisco marcó, Manuel, una línea aperturista y se aseguró de darle continuidad eligiendo, cabe recordar, al 80% de los cardenales electos del cónclave. Sin embargo, no todos comparten su visión y apuestan por una visión un tanto más conservadora. El nuevo Papa va a tener, Manuel, que atender a las diferentes sensibilidades para enviar una señal de unidad en la Iglesia. Una de las cuestiones más espinosas es la que divide a los obispos, por ejemplo, de Estados Unidos a costa de las políticas del actual presidente, de Donald Trump. Un viaje al país natal de León XIV pues podría calmar las aguas. También hemos tenido reacciones de todo tipo. De hecho, Trump fue uno de los primeros en felicitar al nuevo Papa y aseguró a través de redes sociales que es un honor para Estados Unidos y que está deseando conocerlo. Sí, Trump ha dicho que es un honor que el Papa sea estadounidense. Todo eso pese a que León XIV, esto es importante, sea jefe de Estado del Vaticano. Es decir, que hay dos jefes de Estado estadounidenses, Donald Trump y León XIV. Tener a un Papa de Estados Unidos, eso es un gran honor, un gran honor. Es de Estados Unidos, es fenomenal. Esto es lo que dijo Donald Trump, un gran honor que el Papa sea estadounidense. León XIV podría seguir la estela de Francisco, veremos cómo es su pontificado. Y el acercamiento del nuevo pontífice a los inmigrantes podría ser, por ejemplo, uno de los motivos de tensión con el presidente Donald Trump. Las reacciones también han venido de todo el mundo, desde Europa. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, le ha felicitado al nuevo Papa. También aquí en nuestro país lo ha hecho el presidente del gobierno, bueno, lo hizo en redes sociales, también el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Igualmente se ha pronunciado también el socialista y presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje.
Creo que además, precisamente por su origen norteamericano, da en la diana, puede dar en la diana. Tengo grandes esperanzas realmente de que signifique un contrapunto estadounidense en el mundo de hoy con los desafíos, a veces que tienen su propio origen en Estados Unidos, para ofrecer respuestas a las grandes contradicciones del momento en la historia de la humanidad. Y la Iglesia Católica en España también ha reaccionado al nombramiento del nuevo Papa. Por ejemplo, habló para Antena 3 Luis Argüello, es el presidente de la Conferencia Episcopal y, bueno, dice que es una alegría completa y absoluta la llegada de León XIV. Que es la primera vez que escucho Habemus Papam y el que sale le conozco directamente, ¿no? Que conoce nuestra tierra, que ha estado en Valladolid y que ha recorrido España como prior general de los agustinos. Y ver que es alguien que tiene verdaderamente una perspectiva católica. Es que podemos esperar Honduras y cercanía, diría yo, ¿no? Estaremos muy pendientes de cómo se desarrolla su papado, aunque ya adelantó que su pontificado va a trabajar en ser una iglesia misionera que busca siempre estar cerca, especialmente de los que sufren. León XIV tiene un posible primer viaje al extranjero a finales de mayo porque Francisco había sido invitado a viajar a Turquía para conmemorar el 1700 aniversario del primer concilio de Nicea, un evento histórico en la historia cristiana y un momento importante en las relaciones católico-ortodoxas. Y aquí en nuestro país también iba a viajar Francisco, concretamente al archipiélago canario, a las Islas Canarias. No lo pudo hacer por problemas de salud, pero el actual presidente canario, Fernando Clavijo, ha invitado a León XIV a que visite el archipiélago canario. Bueno, pues Habemus Papam, desde aquí nuestros mejores deseos a este nuevo Papa León XIV por el bien de la humanidad y por el bien de la cristiandad. Y cambiamos radicalmente de asunto, como has comentado en el editorial, Manuel. Se cumplen 12 días, hoy sábado 10 de mayo, de ese histórico apagón que afectó a nuestro país, a Portugal, a otros puntos de Europa. Esta semana Libertad Digital ha venido publicando diferentes informaciones muy interesantes. Hemos publicado el documento elaborado por Red Eléctrica en mayo de 2024, es decir, justamente hace un año, alertando literalmente del riesgo provocado en el suministro eléctrico por la entrada masiva de renovables. El documento fue elaborado por la propia Red Eléctrica de España, la entidad presidida por la socialista Beatriz Corredor, que asegura ahora que las renovables no son el problema y que no había ninguna alerta. Este documento, es importante, fue remitido a la CNMC, el organismo regulador de los mercados y la competencia, que se declaró incompetente para abordarlo y exigió que fuera remitido al propio gobierno por necesitar de reformas de política energética sobre las que solo el Ejecutivo de Sánchez tenía competencias. Es más, la CNMC ha asegurado a esta casa, a Libertad Digital, que efectivamente el documento fue remitido al Ministerio de Transición Ecológica, es decir, que el gobierno tenía la información desde hace un año. Pues bien, pese a la evidencia del problema, pese a la publicación del documento y pese a que está en manos del gobierno de Pedro Sánchez, el propio presidente del gobierno sigue asegurando que las causas del apagón se desconocen y que el CNI debe investigar a las empresas generadoras y no a la responsable del mix energético. Sánchez no es el único que cambia de opinión y que culpa a las nucleares y que defiende a las renovables. También lo han hecho sus vicepresidentas, Yolanda Díaz y Sara Agesen. Así han defendido esta semana a las renovables. Que somos un país puntero. Yo ayer estaba justamente en Roma en un acto y destacaban la apuesta de España, es decir, la apuesta decidida por la descarbonización de la economía y de la vida en nuestro país y en el mundo. Dos, la apuesta por las renovables como energías que son verdes, ecológicas, pero además que son baratas en un país que puede ser y está siendo la clave de ello. Lo que está claro es que no podemos decir que las renovables fueran la causa en este momento. Estamos analizando todas y cada una de las hipótesis. El gobierno de Pedro Sánchez sigue manteniendo su versión de que hay que investigar a las empresas, que las nucleares no ayudan, que el problema no son las renovables y que las causas del apagón están por definir. Todas las hipótesis abiertas, incluso la del ciberataque. Pero por si fuera poco, ese documento se acompañó de un segundo informe, uno justificativo de la necesidad de reformas urgentes. Este segundo informe alerta de un segundo problema difícil de gestionar, que es la gran cantidad de puntos de conexión de renovables a la red eléctrica, lo que dispara las necesidades de controles y hace más difícil mantener un suministro sin perturbaciones. Y por definición, el modelo de las renovables, fotovoltaica y eólica, se basa en la dispersión de instalaciones y puntos de generación
generación de electricidad. Los dos documentos se engloban en la exigencia de cambio de los criterios generales de protección del sistema eléctrico español, llevada a cabo por Red Eléctrica ante la evidencia de los mismos riesgos que ahora niegan. Incluso su presidenta Beatriz Corredor, vamos a recordar esto que dijo hace ya unos días, cuando compareció 2 días después, cabe recordar 48 horas después del apagón, dijo que todo lo había hecho bien Red Eléctrica e incluso se negó a dimitir. Mi trayectoria es asumir las responsabilidades que en cada momento yo voluntariamente he decidido asumir. Y por tanto, yo, si tuviera conciencia de que hay algo que yo pudiera haber hecho o que he hecho mal, la primera que lo plantearía sería yo. Pero es que en esta casa se ha trabajado bien, esta casa ha respondido a la altura de lo que se esperaba de ellos. Sería tanto como decir que reconozco que los servicios no han funcionado correctamente y no es así. Si quieren profundizar más en toda esta información, como decimos, tienen todas las noticias completas y en exclusiva en Libertad Digital, toda esta información y todos los avisos que ha ido recibiendo el gobierno de Pedro Sánchez a través de Red Eléctrica y de otros organismos, noticias que ha realizado nuestro director adjunto Carlos Cuesta. Una de las tácticas clásicas de todo sistema político contrario a la democracia y la libertad es un señalamiento y la búsqueda de un chivo expiatorio que exonere al régimen de asumir sus responsabilidades y además que justifique nuevas actuaciones más radicales y contundentes contra sus enemigos. Esto que hace Pedro Sánchez nos parece familiar, de acusar a las nucleares o de negar la mayor, es lo que el dictador Nicolás Maduro acusó, cabe recordar, en el año 2019, cuando hubo un apagón brutal en Venezuela, y el dictador acusó a Estados Unidos de ser el responsable de esos grandes apagones del mes de marzo. Estamos ante la más grave agresión del imperialismo norteamericano contra nuestra patria Venezuela en toda la historia de 200 años de república. Hemos venido conteniendo y derrotando día por día, semana por semana, todas las agresiones. Parece que hay paralelismos en las declaraciones de Maduro y las declaraciones de Sánchez de los últimos días. Ya hemos visto esos dos documentos de Red Eléctrica, pero no son los únicos avisos que recibió el gobierno, ni mucho menos. Desde el año 2020 se produjeron hasta 11 avisos distintos de diferentes organismos sobre lo que finalmente acabó ocurriendo, sobre este apagón. Maite Loureiro, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. El gobierno de Pedro Sánchez dice desconocer las causas del apagón, a pesar de que durante los últimos 5 años organismos nacionales e internacionales alertaron de que algo así podría ocurrir por la sobreexposición de España a las energías renovables. Entre ellos la propia Red Eléctrica, presidida por la exministra socialista Beatriz Corredor, que sigue sin asumir responsabilidades. Un total de 11 avisos que alertaban de la necesidad de que el sistema se apoye en otras energías, como la nuclear o el gas, para poder mantener estable la producción de electricidad. Solo este año hubo 4 avisos, uno de ellos apenas horas antes de que se produjera el apagón. Todos fueron obviados por el Ejecutivo, que sigue confrontando con las centrales nucleares, algo que le recordaba Alberto Núñez Feijóo en el pleno de esta semana. Desde luego, si yo estuviese en su lugar, le aseguro que por encima de la ideología le haría caso a ellos, a los expertos. ¿Y sabe lo que dicen? Que renovables sí, por supuesto, y que tecnología de respaldo también. Efectivamente, no va de renovables o de nucleares, va de renovables y de nucleares, señor Sánchez. El PP ya ha ganado 2 propuestas en defensa de las centrales nucleares con el apoyo de Vox y Junts, que el gobierno de Sánchez sigue ignorando, como hizo también con las advertencias que recibió durante los últimos años. Gracias, Maite. Precisamente Pedro Sánchez compareció, como has comentado, el miércoles en el Congreso para explicar las medidas respecto al aumento del gasto militar. Solo era para explicar este tema del gasto militar, pero finalmente también se habló, lógicamente, de ese gran apagón. No solamente habló como decimos, del gasto militar, también del apagón, y testigo de esta comparecencia del presidente del gobierno y también del debate parlamentario que se produjo el pasado miércoles, estuvo nuestro compañero Jesús Úbeda. Jesús, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, pueblo trinchérico. Sobran los rodeos. Sánchez pronunció este miércoles un discurso terrible. Su qué fue nebuloso, sectario e inflamable. Su cómo, vasto, constrictor, castrista. El presidente del gobierno no es Nerón, sino Licurgo.
Un licurgo colapsado que, para conservar el poder, transita del logos al mito, se victimiza sin pudor, busca desesperadamente culpables y chivos expiatorios y que idiotiza a sus fervorosos fieles, que los tiene a expuertas, con estupefacientes televisivos berlusconianos. Para Sánchez, la realidad es una quimera y sus vasallos, que insisto, no son 4 mataos, engullen y trafican con su soma convencidos y felices. Se sabe que, al menos, 5 personas murieron por el gran apagón del pasado lunes. 3 miembros de una familia norense, intoxicados por la mala combustión de un generador. Una mujer a la que se le apagó su respirador en Alcira, Valencia. Y una madrileña que perdió la vida por un incendio ocasionado por una vela. Bueno, pues en lugar de, como hiciera con el preso etarra Igor González Sola, lamentar profundamente estos decesos, Pedro Sánchez, volcado en el ataque, dijo en el hemiciclo: Qué gran acto de cinismo es lamentar las 5 vidas que tristemente se perdieron por el apagón e ignorar las más de 8.000 que se pierden cada año en España como consecuencia del cambio climático. Al poco, advertía: quiero asegurarles, señorías, de que no vamos a desviarnos ni un solo milímetro de la hoja planificada en materia energética desde el año 2018. Vamos a ver, estas palabras no las pronuncia un demente, sino un líder, y Sánchez lidera indiscutiblemente en su cuadrilla, totalitario. Sánchez no solo quiere votantes, quiere fanáticos. No ha sido un idiota quien ha celebrado que... Todos los semáforos y radares del país se apagaron de golpe y aún así ese día hubo un 24% menos de siniestros en nuestras carreteras que el lunes de la semana anterior. El número de delitos reportados en los primeros 3 días de la semana pasada fueron un 50% inferior a los de la semana anterior. Bueno, Alberto Núñez Feijóo arrancó tirando de ironía evidente. Enhorabuena por el gran apagón. Oyéndole, estarán deseando los españoles que se repita, señor Sánchez. ¡Qué vergüenza, señor Sánchez! ¡Qué vergüenza! El líder de la oposición lamentó que 5 españoles fallecieron por los efectos colaterales del gran apagón y dijo que... El único español que recibió con alivio el gran apagón fue su hermano. Feijóo exigió una investigación internacional independiente, además de las dimisiones de Sara Ahagesen, o como se diga, y de Beatriz Corredor. Armengol no le dio un solo segundo extra porque, según la delegada del PSOE en la presidencia del Congreso, así fue acordado en la Junta de Portavoces. Por su parte, Abascal le dijo a... El presidente del gobierno, Pedro Chávez, que debería comparecer para presentar su dimisión porque han muerto 5 españoles. El presidente de Vox lo clavó cuando denunció que a Sánchez solo le queda jugar la carta del miedo porque sabe que ya nadie le respeta y solo aspira a que le temamos. Después, la sumanda Verónica Martínez Barrero esputó una perorata antisemita y la valida de la Ana Rosa de Canal Red, Ione Belarra, se dio el gusto de llamar cobarde a Sánchez. Escribió la filósofa francesa Anne Dufourmantel que, frente a lo ineluctable, aún queda el chiste. Desconozco si nos movemos en el terreno de lo ineluctable, pero este miércoles no estaba la cosa para gracietas. Hasta la próxima semana. Bueno, en muchos partidos, como hemos escuchado también el partido de la oposición muy crítico con la gestión de Pedro Sánchez después del apagón, y precisamente de protestas contra el gobierno hablamos, porque bajo el lema por la dignidad de España, Sánchez dimisión, elecciones ya, un amplio grupo de personalidades y colectivos ciudadanos han convocado para hoy a las 12 del mediodía una gran manifestación, una gran concentración cívica en la Plaza de Colón de Madrid. La iniciativa, articulada a través de un manifiesto público, pretende denunciar que lo que sus impulsores consideran una situación de deterioro democrático, político e institucional sin precedentes y quieren exigir la dimisión de Pedro Sánchez, así como la convocatoria inmediata de elecciones. Adrián Pajares, ¿qué esperamos del día de hoy? Buenos días. Buenos días. Hoy Madrid se convierte en el epicentro de una nueva ola de movilización política. Cientos de asociaciones civiles junto a Partido Popular y Vox se concentran en la Plaza de Colón a partir de las 12 de la mañana para exigir la dimisión del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y la convocatoria urgente de elecciones generales. Las organizaciones acusan al Ejecutivo de una gestión caótica que tiene al país al borde de una gran crisis institucional. La convocatoria, impulsada principalmente por la Plataforma por la España Constitucional, cuenta con el respaldo de 129 asociaciones, entre ellas Unión 78, NEOS, Resiste España, Foro España Cívica, Pie en Pared o Foro Libertad y Alternativa. El Partido Popular y Vox defienden que es una movilización justa para defender la unidad de España, la libertad y denunciar la corrupción del gobierno.
exigiendo que Sánchez permita a los ciudadanos decidir el futuro del país. Como decimos, esta manifestación se produce en un contexto de alta tensión política marcado por la reciente crisis energética, el caos en transportes, la falta de acuerdo por el aumento del gasto militar y las crecientes críticas al Ejecutivo por su gestión económica y social y el entramado de corrupción que rodea a la Moncloa. Gracias, Adrián. Mañana les contaremos todo lo que suceda en esa manifestación porque Libertad Digital va a estar ahí, lo vamos a cubrir con nuestro compañero Paco Cobos y mañana les contaremos lo que ha sucedido. Y en clave internacional tenemos la mirada puesta en India y Pakistán, que se encuentran al borde de un conflicto abierto tras 2 semanas de creciente tensión. La crisis comenzó con el asesinato de 25 turistas indios a manos de terroristas pakistaníes. Como represalia, India cerró esta semana las compuertas de las presas del río Indo, cortando a Pakistán de su principal fuente de agua y energía y lanzó misiles. Estaremos muy pendientes también de todo lo que sucede. Como decimos, una escalada bélica que puede ser muy preocupante y que ha dejado, como decimos, al menos 25 personas muertas. Este conflicto abierto entre India y Pakistán, Manuel. Además, se produce un conflicto que hay que recordar, son India y Pakistán 2 potencias nucleares. Ambos países tienen armas nucleares. Por lo tanto, mucho cuidado porque el contexto geopolítico es ciertamente preocupante. Tenemos por un lado la guerra en Ucrania con esa invasión ilegítima, aberrante por parte del dictador ruso Vladimir Putin. Tenemos también el conflicto en Oriente Próximo, Gaza, y también ahora tenemos un nuevo conflicto armado, bélico, con una tensión creciente entre, como digo, 2 potencias nucleares, India y Pakistán. Estaremos también muy atentos a todo lo que suceda entre India y Pakistán, y tan solo recordar que también en Alemania Friedrich Merz ha sido elegido canciller en una segunda votación celebrada en el Bundestag esta semana tras fracasar en su primer intento, una situación que nunca antes había producido en el país, que hubiera fracasado esa primera votación. Pero a la segunda ha ido la vencida y el líder de la CDU ha recabado los apoyos suficientes para ser investido como canciller, con el apoyo de los socialistas, un nuevo gobierno de coalición CDU-SPD, conservadores y socialistas. Llegados a este punto vamos a hacer una pequeña pausa para ir al tiempo de tertulia, pero antes un recordatorio, porque Libertad Digital les presenta una magnífica obra de arte para conmemorar su 25 aniversario, una medalla de 9 centímetros de diámetro realizada en bronce de máxima calidad con las pátinas efectuadas a mano y presentada en un lujoso estuche, acuñada con mensaje y firma de Federico Jiménez Los Santos y representación de El Camino hacia la Libertad, obra creada por el escultor Juan de Ábalos. Una ocasión única para adquirir esta obra creada en exclusiva y de edición limitada para conmemorar los 25 años de Libertad Digital. Reserve su medalla por solo 195 euros, 170 para socios del Club Libertad Digital en el 91 316 22 42 o en edicionesesculturahistórica.es. Llame ya 91 316 22 42. La Trinchera de Llamas es radio.